Taylor quería tener más coaches que pudieran hablar en español, y esa es una oportunidad de conocer más personas que tienen interés de ser misioneros o hacer algo nuevo con su ministerio. Y tenemos hoy el placer de tener Natalia Pacheco Rojas con nosotras. Ella es costarricense y va a compartir sobre cómo levantar los fondos localmente. Pero ella viene de trabaja para Vida Joven y como un coordinador de desarrollo para Latinoamérica. Ella es una psicóloga y tiene su maestría en administración de empresas. También ella es una entrenadora para el desarrollo de donores. Perdón, Natalia, si podía agregar un poquito más sobre su trabajo y experiencia, pero wow, impresionante como es ya. Y todavía ella da su tiempo para asistir a unos ministerios en Latinoamérica para realmente para entrenar a los líderes cómo levantar sus fondos. Entonces tiene mucha experiencia en ese respecto. Es una bendición tener su tiempo y aprender de ella. Y estamos muy agradecidos para aprender de su parte. Entonces, voy a decir que mientras estamos en la sesión, por favor, mantener tu micrófono en muda. Y también si tiene una pregunta mientras ella está haciendo su presentación, si tiene, si es sobre la tema específico o la razón que está compartiendo, está bien que pongan su pregunta en el chat y voy a verla y yo puedo decir, Natalia, tenemos una pregunta sobre esa razón específica. Pero si es algo que puede esperar hasta el final, vamos a tener un tiempo para las preguntas que cual sea. Entonces, si hay una pregunta sobre la forma que vamos a usar, ¿o no? Okay. Bueno, presento a la doña Natalia. Gracias, Hannah. Excelente. Bueno, me alegra montones estar aquí y ver algunas caritas conocidas también de gente con la que he compartido antes. Quiero contarles para empezar y antes de entrar en las 5 razones que menciono en el título para levantar fondos en Latinoamérica, les cuento que hace 7 años a mí me invitaron en nuestra organización que internacionalmente se llama Young Life. Me invitaron a coordinar el área de recaudación de fondos para Centroamérica y me invitaron porque yo tenía cierto éxito levantando fondos y voy a confesar que el éxito que yo tenía en realidad era solo porque yo estaba tan apasionada por el trabajo que hacíamos que yo hacía lo que podía para conseguir plata y para ponerles un ejemplo, para poder llevar a nuestros jóvenes a campamento, porque yo sabía que esa experiencia los iba a transformar, iba a ser impactante para ellos y entonces yo le pedía a quien yo conocía plata para poder llevar a esos chicos a campamento. Entonces realmente era una forma muy transaccional de levantar fondos y cuando me invitan a asumir este rol para levantar fondos en Costa Rica, yo en realidad no era que me estaba creyendo mucho, pero era como, no entré con miedo, digamos, a asumir el reto. Sin embargo, me dijeron, después de que me dicen eso, me dicen, y además queremos que usted entrene al staff para que ellos también levanten fondos. Y eso sí me dio miedo. ¿Por qué? Porque la gente, ya yo sabía, o sea, yo también era parte del staff, entonces ya yo sabía lo que la gente decía de todos los entrenamientos que nos daban de levantamiento de fondos. La gente decía aquí no se puede, eso es muy difícil, es imposible, no hay una cultura de dar. Bueno, un montón de razones tenían ellos para no levantar fondos. Entonces yo decía, Señor, o sea, debe haber algo en tu palabra que realmente a nosotros nos motive de una forma más profunda para hacer este trabajo realmente. Entonces, yo empecé porque honestamente yo desconocía mucho de todo lo que tiene que ver con lo que el Señor habla de dinero,
de mayordomía, de generosidad en su palabra. Entonces, antes de yo empezar a entrenar a mi staff, a nuestro staff, yo le dije a mi supervisor, déjame vivirlo yo, déjame aprender yo, déjame probar estas cosas y luego yo lo que experimente lo voy a enseñar. Entonces, mucho de lo que les voy a compartir aquí, y lo voy a hacer súper resumido, tiene que ver con esa experiencia en la que el Señor me llevó para estar en este punto de ver la recaudación de fondos desde una perspectiva espiritual, tener una motivación intrínseca que trasciende inclusive hasta la parte económica. Entonces, quería empezar con eso, contándoles un poquito de mi historia, porque eso es parte de lo que les voy a comentar ahorita. Antes de empezar yo a decir estas razones para levantar fondos localmente, quiero que ustedes, porque quiero reconocer que nosotros vemos obstáculos en nuestros países. Ahí vi que tenemos gente de Colombia, Perú, Costa Rica, no sé si han puesto otros lugares, pero me encantaría desde su perspectiva, ¿cuáles son los obstáculos que ustedes ven en sus contextos que dificultan esto del levantamiento de fondos? Entonces, aquí en el chat, si se les ocurre algún obstáculo, voy a dar unos 30 segundos para que ustedes escriban en el chat qué obstáculos encuentran en sus contextos. Una cultura de recibir, no de dar. Medios de hacer llegar la ofrenda. Sí. No hay una cultura de dar. Prejuicio de que no tienen dinero. Falta de convicción. Falta de confianza. Un poco de orgullo. Que no hay dinero y menos para misiones. Se escucha montones eso. A ver si se les ocurre más. Si se les ocurre algún otro, pueden incluirlo. La constancia a largo plazo. Ok, buenísimo. Conforme yo voy hablando, piensen en esos obstáculos que ustedes pusieron y piensen si con lo que hablo empiezan algunos de esos obstáculos como ustedes. Mira, tal vez sí podemos sobrepasar ese obstáculo. Vamos a ver. Ok, voy a contarles que la primera cosa que yo hice fue meter, bueno, ya les conté, ¿verdad? Yo dije, tengo que encontrar en la palabra de Dios. Tuve mentores que Dios puso en ese tiempo súper buenos y estoy súper agradecida. Y junto con ellos empecé a explorar la palabra de Dios, no solo en torno a recaudación de fondos, sino en el dinero en sí. ¿Qué dice el Señor? Hay más de 2000 y resto de versículos que hablan sobre dinero, donde el Señor nos habla de cómo Él quiere que nosotros nos relacionemos con el dinero. Entonces, como dice un autor, Henry Nouwen dice, antes de levantar fondos, nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo cada uno nos relacionamos con el dinero. Y si traemos una maleta, ya sea saludable o con cosas no muy saludables con respecto al dinero que necesitamos trabajar personalmente. Y luego ya cuando voy a invitar a otros a dar, ya Dios ha transformado algunas de estas cosas. Entonces, no me voy a entrar en detalles del tema de dinero y mayordomía y generosidad y todo eso, pero les digo porque eso es muy importante, inclusive con sus equipos, entrar en la palabra de Dios y hablar de este tema que tan poquito hablamos de manera sana en nuestros contextos latinoamericanos. Voy a compartir aquí mi pantalla para empezar contándoles. Voy a hacer aquí el cuadrito. Hannah, no sé si vos quitas para que aparezca mi... No sé si puedo aparecer yo aquí en la pantalla, pero bueno, no sé cómo hacer eso. A ver. La que me sale es Hannah. Bueno. Ok, la primera razón que quiero contarles tiene que ver con que es bíblico. Esto de levantar fondos es algo bíblico. El Señor, y este fue el versículo, bueno, el pasaje que para mí transformó mi perspectiva de levantamiento de fondos. Dice, un poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban
María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Este pasaje para mí fue transformador. ¿Por qué? Porque yo veo que Jesús lo hizo. O sea, Jesús tuvo mujeres, tuvo personas que lo apoyaban con sus recursos para que para que Jesús y sus discípulos pudieran estar tiempo completo enfocados en compartir la buena noticia. Y yo pienso que muchos de los que estamos aquí, el Señor nos ha llamado a estar tiempo completo en la misión o estar tiempo completo sirviendo de esta manera. Y, y qué importante, ¿verdad? Poder tener un grupo de adultos que nos apoyan, que nos sostienen, que nos ayudan a alcanzar lo que sea que el Señor nos está llamando a hacer. Entonces, la primera razón es que es bíblica. Cuando ya yo digo, Jesús lo hizo, ya yo sí tengo que decir, ok, algo tiene que funcionar aquí, ¿verdad? De hecho, sabemos que la palabra de Dios es verdad en Estados Unidos, en Canadá, en España, como lo es en Haití. Pueden poner en mudo, Hannah, gracias. ¿Verdad? La palabra del Señor es viva donde sea que estemos. Entonces, quiero darles otro ejemplo con Pablo, como Pablo aquí en este pasaje de Romanos les dice, mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que mencionan las escrituras, donde dice, los que nunca se enteraron de él verán, y los que nunca oyeron de él entenderán. Y un poquito más abajo en ese pasaje dice, estoy pensando viajar a España. Cuando lo haga, me detendré en Roma y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Este pasaje me encanta porque aquí podemos sacarle un montón de enseñanzas, especialmente pensando en cómo Pablo, uno, tiene clara su visión. A veces un obstáculo que tenemos con nuestros equipos es que no tienen clara la visión, que hacia dónde van, cuál es el llamado, qué están haciendo. Y si sí la tienen clara, no saben cómo compartirla, ¿verdad? Y eso se puede trabajar. Pero aquí Pablo lo está diciendo con mucha claridad, está determinado, tiene un plan, ¿verdad? Después le cambia, pero tiene un plan y está determinado que él es llamado a ir donde nadie ha ido, a hablar de Jesús. Y la parte que quiero resaltar aquí es cómo él invita a los romanos a que lo apoyen con lo que él necesita para hacer ese viaje. Necesitará comida, necesitará otros zapatos, necesitará plata para pagar algún transporte, no sé, lo que sea. Pablo aquí está hablando de que él invitaba a otros que lo apoyaran y que lo acompañaran a través de su generosidad a ir donde el Señor lo estaba llamando a servirle. Y la última cosa que voy a resaltar para moverme con los otros puntos es cómo él dice que me detendré en Roma para disfrutar de la compañía de ustedes. Y ahí habla de una relación. Y esto también para mí fue transformador, porque como yo les dije al principio, yo hacía una recaudación de fondos muy transaccional, ¿verdad? Yo sí le agradecía a la gente, pero ya después esperaba hasta que viniera la próxima actividad o el próximo campamento para pedirles una donación en lugar de buscar una sostenibilidad a largo plazo. Pero aquí Pablo nos habla de una relación que él tenía con su gente, con la gente que él estaba invitando a que se uniera para apoyarlo con sus recursos en las misiones que él les había dado. Los invito, no voy a entrar en más detalles de aspectos bíblicos, quería resaltar esos dos, pero aquí hay otros ejemplos que yo los invito a revisar, a leer, cómo Pablo habla de generosidad y esto es excelente. Si aquí hay pastores que escuché algunos, qué bueno poder hablar de generosidad no solo antes de la ofrenda, ¿verdad? ¿Cómo enseñamos de generosidad y de lo que Pablo dice? Eso puede ser transformador en nuestras culturas, en nuestra cultura latina. Así que bueno, el ejemplo de los levitas, cómo ellos fueron apartados
para cuidar el templo, para el trabajo del templo, ¿verdad? Y cómo el Señor les proveía. Súper interesante meterse aquí en la forma en la que el Señor llamó a los levitas a hacer esto. Entonces, la razón número uno es que esto es bíblico. ¿Por qué levantar fondos en Latinoamérica? Porque es bíblico. Esa es la primera. La segunda son razones históricas. Y aquí quiero pedirles a ustedes que piensen en ejemplos de generosidad en los países donde ustedes se encuentran. ¿Cuáles pueden ser o cuáles son ejemplos donde ustedes han visto a ticos, a costarricenses, donar para algo, a una causa en Costa Rica o en Colombia o en Venezuela, ¿verdad? ¿Se les ocurre algo? Pónganlo ahí en el chat. A ver, ya que vi que alguien puso algo en el chat. La Teletón, exacto. Ese evento es grandísimo. No sé si en todo lado hay, pero en varios países de Latinoamérica se recaudan muchísimos fondos por individuos y por empresas. Ese es un muy buen ejemplo. Cuando ha habido huracanes, 90 minutos por la vida, la gente hace muy buenas donaciones para eso. Este evento es de Costa Rica, 90 minutos por la vida. Ok, el que mencionó Carolina, la de los huracanes, ese es también un ejemplo buenísimo porque nosotros vemos que cada vez que hay un desastre natural en nuestros países, la gente inclusive teniendo poco, da de eso poquito que tiene a alguien que está en peores condiciones que ellos, ¿verdad? Entonces se ve un ejemplo de generosidad grandísimo. Voy a leer un par más. Un rojo por un techo. Exacto, esos puras donaciones locales, gente dando para poder construir casas a personas pobres. La segunda razón, como ven aquí, es que sí hay ejemplos de que hay gente, que la gente sí da en nuestros contextos. Una de las razones que generalmente la gente pone como obstáculos es que no tenemos una cultura de dar. La gente no es generosa. Y yo digo, cuando les hago esta pregunta de los ejemplos, siempre hay un ejemplo en cada país. Y he conversado con haitianos, que es uno de los países más pobres de nuestra región, con venezolanos, con colombianos, argentinos, ¿verdad? Y todos tienen un ejemplo de generosidad y de gente siendo generosa en su contexto. Entonces, yo los invito a que empecemos a cambiar esa mentalidad de no, la gente no es generosa. O sea, si yo voy a Nicaragua, la gente me abre las puertas, me regala una nacatamal, si solo es el nacatamal lo que tienen de almuerzo y de cena, eso comemos. Nosotros somos súper hospitalarios, somos generosos los latinos. En general, hay de todo, ¿verdad? Pero en general somos generosos. Sin embargo, es cierto que la forma en la que se ve la generosidad nuestra no necesariamente es en efectivo. O sea, la gente está más dispuesta a darnos el arroz y los frijoles que lo que les costó comprar el arroz y los frijoles, ¿verdad? Entonces, es cierto que debe haber un esfuerzo de parte nuestra de educar a la gente de por qué el efectivo me funciona más, ¿verdad? En mi caso, voy a poner este ejemplo que es fácil. Yo quería llevar a los chiquillos a campamento, ¿verdad? Entonces, aunque esta señora me daba el arroz y los frijoles o me decía, yo te doy galletitas y todo eso y todo lo otro, yo le decía, vea, a mí, yo estoy súper agradecida con que usted me dé las galletitas, el arroz y los frijoles, pero para yo lo que necesito es efectivo para poder pagar un espacio para esos chicos en ese campamento. Entonces, para mí sería una bendición que lo que te cuestan las galletitas, el arroz y los frijoles, me lo des en efectivo porque eso me va a permitir a mí cumplir lo que el Señor me está llamando a hacer. Otro ejemplo, porque tenemos muchos casos donde la gente nos da donaciones en especie, ¿verdad? En Nicaragua nos regalaron un cerdo o un puerco, dicen en algunos lugares, y buenísimo, porque yo sé que con el cerdo podemos hacer cosas y podemos sacarle plata, pero es mucho trabajo también que me va a desenfocar de lo que el Señor quiere que yo invierta mi tiempo, ¿verdad? Entonces yo le digo al Señor del cerdo, lo del cerdo buenísimo, ¿verdad? Si él lo vendiera, si él me diera el efectivo sería mejor, o si él hace el arroz con cerdo para venderlo y esto y lo otro, me serviría más. Entonces, no es que vamos a decir no a donaciones en especie, y de hecho a muchas de nuestras organizaciones nos funcionan las donaciones en especie, pero lo que quiero dejar claro aquí es que uno, sí, la gente sí es generosa. Segundo, sí debe haber intencionalidad de parte nuestra en explicarle a la gente
¿por qué me sirve ya sea una donación en especie o una donación en efectivo? Y animar a la gente a hacer eso que más les funciona en el contexto o en la situación en la que ustedes están. Entonces, esa es la segunda razón. La tercera son razones económicas. Los fondos extranjeros normalmente generan una dependencia a una sola fuente de ingresos y crean vulnerabilidad para la economía local. Aquí voy a usar un ejemplo también que nos pasó en Costa Rica. En el 2008 hubo una crisis aquí, ¿verdad? En Estados Unidos, empezó en Estados Unidos esta crisis. Nosotros alquilábamos una oficina que tenía 2 pisos y cuando pasó esta crisis dejaron de llegar un montón de donaciones que venían de Estados Unidos, que yo puedo decir que como el 95% de nuestras donaciones venían de afuera, de Estados Unidos, y se cortaron. Entonces, y no teníamos, solo teníamos en ese entonces como 10 donantes locales, que daban un monto muy pequeño. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que pedirle a la señora que si solo alquilábamos un piso, porque no podíamos pagar por los 2 pisos, y el montón de cosas que teníamos en el segundo piso las tuvimos que poner así, estábamos como sardinitas en el primer piso porque no tuvimos cómo responder a una crisis que era externa a nosotros. Costa Rica en ese momento todavía no se estaba viendo tan afectada por la crisis del 2008. El golpe se sintió un tiempo después. Pero les cuento este ejemplo porque desde el punto de vista ya como más administrativo y de finanzas, se habla del riesgo tan grande que hay cuando uno solo depende de una fuente de ingresos. Inclusive en una empresa que tiene materia prima, si solo una persona o otro proveedor les da una materia prima, se les daña la máquina, estamos fritos, ¿verdad? Yo necesito tener otros proveedores listos para que me dé la materia prima que yo necesito. Entonces, aquí los animo a también pensar en que no solo la plata tiene que venir que generalmente o tradicionalmente pensamos, viene de Estados Unidos o viene de Alemania. No, diversifiquemos a quienes invitamos a ser parte de lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a mi amigo en España o a mi amiga en Colombia, a mi amiga en Nicaragua. Invitemos a todos a ser parte de lo que el Señor me ha llamado y diversifiquemos esas fuentes de ingreso, no solo a nivel de países, sino también de formas en las que yo genero ingresos, ¿verdad? Donaciones, donantes mensuales, donantes que dan una única donación al año, uno que otro evento de recaudación de fondos. O sea, hay diferentes cosas que se pueden hacer. Yo, sin hablarle mucho a ustedes, yo sé que lo que buscan nuestros ministerios es una sostenibilidad y salud financiera en nuestros ministerios. Eso lo dan los donantes individuales, digamos, o iglesias, o las donaciones recurrentes crean esa estabilidad aún más que eventos de recaudación de fondos. Pero bueno, esa conversación de los eventos es otra historia. Razón número 4, motivacionales. La dependencia perpetúa la mentalidad de pobreza y dependencia. Y aquí voy a usar un ejemplo también. Estoy usando ejemplos de Costa Rica porque es el contexto pues que tengo más familiar. Aunque tengo otros ejemplos en otros países, pero este es súper vacilón y chistoso porque en Costa Rica, como ustedes saben, el deporte más popular es el fútbol, ¿verdad? Entonces, es increíble, la verdad, pero es cierto que por muchos años Costa Rica no jugaba en el Estadio Nacional porque estaba en muy mal estado, no se le dio buen mantenimiento, era peligroso para la gente ir ahí a ver un partido. Entonces, pues el equipo local, nacional, lo que hacía era pues alquilaba otros estadios de equipos locales, digamos, para hacer sus partidos. Tuvo que hacer la Federación de Fútbol una alianza con los chinitos para que los chinos nos construyeran el Estadio Nacional. Yo no tengo nada en contra de los chinos, de hecho son grandiosos ellos. Pero lo que sí es decepcionante es que nuestra Federación de Fútbol no pudiera pensar en qué hacemos nosotros. Tenemos ingenieros buenísimos,
hagamos una recaudación de fondos para el Estadio Nacional de Costa Rica y el que done 100,000 colones se le pone ahí en el nombre una silla, no sé, lo que sea. Buscamos la forma porque al final eso es nuestro, o sea, ahí va a jugar nuestro equipo de fútbol, ahí va a ser un beneficio para nosotros. Lo mismo pasó con un puente. Por años que hay que hacer un puente, hay que hacer un puente, y no se hizo hasta que hubo una alianza con los taiwaneses para hacer el bendito puente. Y es como, qué complicado esto de la mentalidad de pobreza y de dependencia, porque no solo nos pasa con nuestros equipos, sino que es algo que traemos desde nuestros gobiernos, ¿verdad? De nuestra historia, habla de esta dependencia en la que vivimos. Entonces, nosotros debemos empezar a transformar esta mentalidad, porque sí hay recursos en nuestros países, sí se puede, tenemos gente capacitada, pero la mente es la que se está la que se está convirtiendo en el mayor obstáculo en nuestro contexto latinoamericano. Otro punto que tiene que ver con la parte de motivación tiene que ver con que la dependencia conlleva una pérdida de responsabilidad. Y aquí, en este tema de que la dependencia conlleva una pérdida de responsabilidad, tengo un ejemplo en Belice. Ahí estábamos jugando fútbol con los chicos y nosotros llevamos la bola de fútbol, ¿verdad? Cuando tiran la bola ya que se va por el río y nadie quiere ir a recogerla, ¿verdad? Nadie compró la bola, ellos no saben cuánto costó, no les importa, entonces la dejan ahí. Cuando uno de los chicos es el que lleva su bola de fútbol, ese chiquillo, si la bola se va al río, no solo va a él, sino que se lleva a todos, vamos a buscar mi bola, ¿verdad? Porque él sabe lo que eso le cuesta, él sabe lo que le costó, él sabe que si se le pierde tal vez no va a conseguir otra bola más, o quién sabe si hasta Navidad que le regalen otra. Entonces, en nuestros contextos, mucha de nuestra gente no sabe lo que cuesta. Mucha de nuestra gente no sabe lo que cuesta conseguir una donación o que una persona se involucre y lo que eso significa para la persona dar una donación. Entonces, tenemos fama de que tampoco somos buenos administradores de los recursos, que gastamos más o que lo gastamos en cosas que uno dice, ¿en serio lo gastaste para comprar palomitas? ¿Verdad? Es como, en serio, si eso era para aquello otro. Y no es que la gente lo hace con mala intención, o sea, muchas veces es solo porque no tenemos esa conciencia del valor que tienen las cosas, porque no hemos trabajado por eso. Cuando nosotros trabajamos por eso, lo queremos cuidar, lo queremos administrar bien y lamentablemente eso se nos ha quitado un poco. Y eso tiene relación con esta quinta razón. De que que es más personal. Los fondos extranjeros privan el potencial de la gente local para crecer como mayordomos. Dios tiene pensado que la gente crezca como mayordomos y uno de los pasajes está en Timoteo. Y hay muchos otros pasajes, como yo les decía, en las que el Señor nos habla de su perspectiva, de qué Él espera que hagamos nosotros con los recursos que Él nos ha confiado. Pero cuando no nos preocupamos por la plata, nos vemos privados a aprender a ser buenos mayordomos y a crecer como el Señor quiere que crezcamos en este asunto. Este punto 2 que dice, la falta de oportunidad quita la dignidad de los individuos y las comunidades locales. Este punto para mí es muy fuerte porque primero, cuando hablamos de dignidad, eso es bastante fuerte, ¿verdad? Esto de que soy digno. Y algo que aquí también como para ejemplificarlo y aterrizarlo más, voy a dar el ejemplo de cómo surgió Young Life en Costa Rica. Pasó porque un misionero de Estados Unidos fue a Costa Rica y se unió con una pareja tica. Bueno, ellos no eran pareja, pero era un señor y una señora que tenían la misma visión que el misionero de Estados Unidos. Y eso es una conexión que solo Dios hace y el Espíritu Santo hace, poderosísima y buenísima, que tuvieron un impacto que todavía hoy, 40 años después, tenemos Young Life en Costa Rica. Pero algo interesante es que en ese momento
nuestro amigo de Estados Unidos dijo, sin ninguna mala intención y tampoco siendo consciente de lo que eso implicaba, fue como, no se preocupen por los fondos, hagan el trabajo con los chicos, hagan esto, hagan lo otro, yo consigo los fondos. No hubo ninguna mala intención en eso. Sin embargo, eso inconscientemente empezó a calar en el equipo y se desarrollaban líderes y todo, siempre pensando, no nos preocupamos por los fondos, no sabemos de dónde vienen, no sabemos nada, pero llegan y yo me preocupo por hacer buenísimo el ministerio. Y así es, ¿verdad? Pero pasó por tantos años hasta que pasó la crisis del 2008 que empezamos a decir, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Entonces imagínense, ese montón de años de estar con esta cultura de dependencia en la parte económica, no siendo conscientes de todo, del montón de aspectos que se veían afectados por esa situación. Entonces yo le digo al staff, ok, vamos a hacerlo, levantemos fondos, ¿verdad? Y me dice uno de ellos, Nati, no, o sea, yo no sé cómo hablar con un adulto, ¿verdad? Nosotros trabajamos con adolescentes. Y esta persona es uno de nuestros mejores líderes que se levanta frente a 200 chiquillos y los hace como quiere, digamos, o sea, tiene ese liderazgo de que si dice que hagan para la derecha, se hacen para la derecha, para la izquierda, da mensajes del Señor buenísimos. Y yo le decía, pero ¿y en serio vos crees que no? O sea, ¿cómo no puedes hablar con un adulto de lo que vos haces, de lo que te apasiona y a lo que el Señor te ha llamado y que además has visto el impacto que eso tiene en las vidas de los chicos? Y entonces esa cosa de, no, yo no puedo. Entonces yo le decía, no. Y voy a usar una expresión tica, no, no es una mala palabra por aquello, una frase malcriada. Pero yo decía, manda huevo, ¿cómo que no? Vamos, nosotros podemos, así como un poquito de orgullo del bueno que nos mueve a hacer algo que pensábamos que no podíamos hacer. Eso le da recientemente a una de nuestras staff jóvenes, estábamos en un proceso de coaching en esta área y ustedes no saben lo feliz que ella llegó a una llamada a decirme, Nati, uno, pude decir, o sea, pude hacer la presentación e invitar a alguien a donar. Y segundo, recibió la donación y eran como $60 que le donaron, una donación mensual. Esa alegría que ella tenía reafirma un montón de cosas en ella, reafirma su llamado, le da esa dignidad de sí puede, de sí, la gente me escuchó y sí puedo, y le pareció valioso tanto que me dieron una donación, ¿verdad? Entonces, hay mucho poder en este tema del dinero, de recaudar fondos que van más allá de la parte económica. Y voy a cerrar este punto, y ya para ir cerrando, por si ustedes tienen preguntas, me encantaría tener aquí una discusión juntos. Esto también le da dignidad a mi vecino y a mi vecina. Mi vecina que solo me puede dar 10, $15 al mes, cuando yo le invito a ser parte de esto tan bueno que el Señor está haciendo a través de nuestro ministerio, le estoy dando esa posibilidad y esa oportunidad de ser parte independientemente de la cantidad de dinero que ella pueda dar para esto. Pero ella se siente con un propósito, se siente digna de ser de algo tan bueno como esto. Y eso es transformador también, porque ella se va a ver beneficiada de que haya un adolescente menos en una pandilla, de que haya una chica embarazada a los 13 años, ella también se va a ver beneficiada por ese impacto que está haciendo nuestro ministerio y el impacto que están haciendo los ministerios aquí representados. Entonces, esta parte es poderosa. De hecho, cuando ven la lista de pasajes que yo recomiendo, está el pasaje de la viuda de Sarepta, que me encanta porque el Señor usa a una viuda pobre para proveerle comida a su siervo en ese momento, Elías, ¿verdad? A veces decimos, no puedo invitar a mi vecina jamás, si le cuesta un montón, bueno, pero es que hay tantos beneficios en la generosidad que yo creo que porque no estamos permitiéndole a nuestra gente ser generosa, vemos el daño que eso también causa a nuestros pueblos, que cada vez nos hundimos más en problemas económicos y de pobreza profundos. Y yo de verdad que estoy convencida que la generosidad tiene una parte importante en eso. Así que voy a
a compartirles, bueno, y les voy a dar un ejemplo. Nosotros en Nicaragua tenemos donantes que donan $1 o $2 al mes y eso es lo que ellos dan, pero multipliquemos eso por 12 y generalmente la gente que dona mensualmente se compromete por varios años. Entonces, los animo a abrir su perspectiva en cuanto a quiénes invitamos. Generalmente la gente en los obstáculos me dice, es que yo no tengo amigos adinerados, o sea, no tengo amigos ricos. Y yo, no necesitamos tener amigos ricos. Algo que, y veo que algunos también aquí están viviendo en Estados Unidos, generalmente la recaudación de fondos en Estados Unidos habla de que poquita gente da para mucho del presupuesto, o sea, dan cantidades muy grandes. Pero realmente esa situación es diferente fuera de Estados Unidos. Generalmente como se comporta, y no solo en Latinoamérica, sino en Europa y en otros países, es mucha gente dando cantidades pequeñas son las que llenan ese presupuesto. Entonces, imagínense si en Costa Rica nosotros, desde que empezó el ministerio, empezamos a invitar a adultos a que se unan a nuestra misión. Imagínense en 40 años cuántos donantes locales tendríamos apoyando lo que hacemos. Voy a mostrarles un video y voy a cerrar con ese video. Los invito a tomar nota, si quieren, ¿verdad? De lo que les llama la atención y lo que el Señor les muestra a través del video, y luego hacemos un cierre y ya vamos con las preguntas. As I reflect back on the journey of my life, I think about how God directed me to Kampala for that workshop. I had a burden for my church to give from their hearts and not out of duty. But I never thought it would take such a horrible situation for me and my town to realize that we all needed to change. In 2001, the ADF army overtook many regions of western Uganda, forcing over 80,000 survivors into the turmoil and destitution of refugee camps. As the war raged on, hope along with the moral fiber of the people faded. But there was one who chose to inspire through generosity and gracious giving, and this is his story. My name is Hannington Bahemuka, but most people call me Bishop Hannington. The life in the camps was very bad because families would crowd in the shack houses, children would go without food for 1, 2, 3 days, water was not available, and death started resulting within a short time. Kandi obwiro butwararaga njala tugiesara kwaba buri mwaka gwa 1997 bakabonabona ubulemo bwakahoyo mabara kwenda skulu bakabalaga kitabo kibabura ndio bakala kubonabona. How can I, Lord? How can I help them out of this situation? While everything around him was disintegrating, war could not destroy Hannington's commitment to effective stewardship. The Lord spoke to my heart about putting into practice what I had learned at the International Steward Workshop. I had been taught that everything we have belongs to God. So even in this refugee camp, God has put abundant resources for his work. So I called upon the believers to start sharing what they have with the needy. Kuruga Bishop Hannington Bahemuka akutuleteraga bageni batwegesia kigambo kyokugaba. In the camps, we started a campaign to provide blankets to the orphans, and it was the first time we saw the principles come to life. After 2 miserable years in captivity, it was safe to return home to Bundibujo, only to find that all had been destroyed. The houses had been torn down, the farms had nothing in them, churches had been demolished, schools were devastated, so we started from scratch. Tukaba tuli omukasomya komuhito okubonabona n'amajunega kanie hawe ebizibu ebituli nabyo mu makanisa abantu kyabangwera kuhayo sente. The needs seemed too great, leaving the people asking the all too common question, how can the people from the West help us? However, Hannington inspired his people to ask a different question. I asked, how soon can my people rise to the challenge of funding not only their immediate needs, but their futures as well?
I told the people at that time that God has given us everything we need to rebuild our community. And what he needed was others to make themselves available to him, and he was going to use us. And those of us who are mechanics, those of us who are business people, they can use their gifts and the trade that they have to build their community. He taught us about giving, and through that, the pastors went around teaching. So through that, the message was spread. Anagua dumbi na tua mukwe kwatia mukama nenku bisanja kantigie sio na kolaki dumbi obutwa gulia nyanya mto kwera mto bare kitokobara. One by one, person by person, the idea caught on, and before they knew it, the town was being transformed. We began to rebuild our churches, provided homes and schooling for the orphans, and the needs of the people were met. The people understood that they needed to create wealth in order to allow for tangible generosity. By using their God-given gifts and resources they already possessed, a cycle of sustainability was established. We have a lady in our church. She is lame, but one day we were calling upon people to bring their gifts to come and build a church. Katanika bakagaba tia kwesa msema wanje kina yankoko mana wanje kamwibia kamwaya bo mana wanje ne kanisha foto yamba. And today the church she worships in is made of bricks, and we look at that as a wonderful example of gracious giving. Children of the earth. Tingisie kavo kandi tukwegwa gantu yongera kimo kolera ruhanga mukialo engabani jaya atungo kutokari. And this message can work in every situation, in every country, because surely generosity is transformational. Out of the jungle of war and destruction, one pioneer leader, inspired by generosity, shared the vision with his community. No longer waiting for outside relief, the grace of giving has replaced a welfare mentality, and an entire town was rebuilt. Ya para terminar, lo que quiero es animarlos. Pablo dice en Romanos, hay que cambiar nuestra manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Y lo que pasa en muchos de nuestros contextos es que nuestra gente está con una mentalidad que no está beneficiando ni la expansión del reino de Dios, ni el desempeño que podemos dar. Y de verdad dejemos que el Espíritu Santo transforme esa manera de pensar en cuanto a la recaudación de fondos, y así poder tener una actitud y actuar diferente y como el Señor quiere que actuemos en este sentido. Así que muchas gracias por escuchar, por estar aquí. Y bueno, tenemos unos minutos para responder preguntas, si tienen preguntas. Ya sea que las escriban o si quieren hacerla, quitan su micrófono de mudo y nos hacen la pregunta en vivo. Gracias, Natalia. Sí, yo tengo una, tal vez puede sonar básica, pero tal vez me gustaría desde tu punto de vista que nos podrás compartir qué son esas cosas que debe incluir uno realmente cuando va a compartir acerca del proyecto, o el por qué le gustaría compartirle a esa persona en cuanto a que nos gustaría que se unan, ¿verdad? A ser donantes o invertir en el proyecto. ¿Qué generalidades o qué cosas son básicas? ¿Te referís a la hora de presentar? Ajá, de hacer la presentación del ministerio. Bueno, yo encuentro útil hablar primero, Carolina, de qué es lo que te apasiona de esa organización, ¿verdad? O sea, yo le puedo decir a la gente, vean, yo los voy a invitar a ser parte de Young Life. Primero, les cuento que yo he visto el impacto que Young Life ha tenido en mi vida, personalmente, cuando yo era una adolescente. Hay gente que puede decir, yo estoy en esto porque yo he visto la necesidad que tienen los adolescentes y yo quiero ser parte de esa solución, de solucionar o resolver. Entonces, hablar
y hablarle a nuestra gente, ¿verdad? Del por qué vos estás haciendo esto tiempo completo y estás decidida a invertir en esto en 1 minuto o 2 minutos, ¿verdad? Esto sí requiere como práctica, pero tener esa claridad es importante. Y luego, cosas para incluir la esencia del por qué lo hacen, ¿verdad? ¿Cuál es su propósito? Y los animo a no leer, así como presentación de universidad aburrida, no leer la visión y la misión de la organización, es la esencia de lo que hacemos, ese por qué le llega al corazón, le llega, inclusive hay estudios que el hablar del por qué habla a la parte de nuestro cerebro que involucra la emoción, la empatía y activa algo que generalmente tiene un efecto muy positivo en la gente. Entonces, te animo a hablar del por qué lo hacen, en lugar de enfocarse en el cómo lo hacemos y dar como 58,000 detalles de cómo lo hacemos. A veces nos quedamos ahí y perdemos a la gente. Incluye una historia de éxito, del impacto que tu ministerio tiene en la organización. Cuando yo cuento la historia de Meli, de esta adolescente que tiene un antes, cómo conoció al Señor y el después, o cuando tienen ustedes la historia de una familia que no tenía casa y le construimos una casa y el impacto que eso ha tenido, eso habla más que cualquier otro montón de cosas que puedas decir en cuanto a detalles de cómo lo hacen. Entonces, animo a hablar del por qué y los animo a contar una historia que le ponga sello a que lo que hacemos funciona. Y hacer la invitación. Nosotros los latinos tendemos a ser muy poco claros a veces en la invitación a dar o a pedir, ¿verdad? Entonces, yo al final de la presentación digo, Caro, para yo poder cumplir las metas que tenemos este año, estoy buscando levantar $200, $1,000, $5,000, $20,000, y yo quiero invitarte a ser parte de nuestros patrocinadores o quiero invitarte a que seas parte de nuestro equipo de donantes. Unos amigos aquí usan la palabra compañeros de vida, lo que sea, cualquier nombre que le puedas poner, pero que le hagas la invitación a dar y a unirse a tu equipo de donantes, porque son parte de tu ministerio. Eso es importante también, hacer la pregunta. Puedo hablar mucho de esto, ya me voy a callar para responder otras preguntas. A ver aquí. Bueno, esto ya es más para Hannah. ¿Van a repetir la charla en algún momento? ¿Podrían compartir un PDF con las notas? Bueno, ya respondiste. Ok. ¿Alguien con otra pregunta? O Carolina, si te quedó más o menos claro lo que te compartí. Sí, claro, gracias. Yo tengo una, Nati. ¿Cómo nosotros podemos ser un agente de generosidad si, digamos, en mi iglesia o en mi contexto no es algo muy popular? Buenísima pregunta, porque es una realidad no solo en tu iglesia, sino en muchas de nuestras iglesias, y es que no hablamos de generosidad desde una perspectiva enfocada en la palabra de Dios, sin manipulación, con la libertad de que implica enseñar sobre lo que dice el Señor de generosidad, así como habla el Señor les dice a sus discípulos de cómo resolver problemas cuando hay problemas entre ellos, nos da los pasos de cómo resolverlos. Entonces, yo los animo a que ustedes pueden ser agentes de cambio donde ustedes están invitando a entrar en estas conversaciones sobre generosidad. No para levantar fondos, no para nada más que hablemos y dejemos que el Espíritu Santo sea quien le hable a la gente cuando leemos 2 Corintios 8, ¿verdad? O 2 Corintios 9. ¿Qué nos dicen esos pasajes? ¿Qué aprendemos? ¿Verdad? Entonces, crear un espacio para hablar de eso es importante. Voy a hacer aquí un anuncio y si alguien está interesado, ahí después Hannah puede compartir mi contacto también. Hay una experiencia que yo digo es una experiencia que nos ayuda a profundizar en el discipulado que se llama Jornada de Generosidad. Eso lo ofrece una organización que se llama Generosity Path y es una experiencia muy bonita que nos pone a meternos en la palabra de Dios. Compartimos algunos testimonios de gente generosa y cómo viven su generosidad
y cómo eso afecta nuestra relación con el Señor. Entonces, eso puede ser una herramienta que podemos usar en las iglesias. Está disponible ahora con este bendito virus. Eso facilita porque se puede hacer en línea, hay un formato en línea para hacerlo, entonces súper dispuesta para compartir esta experiencia que lo que hace es que ayuda a entrar en la conversación, y ya como ustedes tienen contextos organizados, digamos, la iglesia tiene grupos de discipulado o cosas así, pueden darle seguimiento a la conversación, pero eso es como una buena excusa o una buena experiencia para romper el hielo en torno a la conversación. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos 10 minutitos. Sí, Raquel, me escriben. Hanna va a compartir mi correo y me pueden escribir y yo con mucho gusto puedo compartirles a su equipo. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen, porque no solo estoy yo, puede que haya alguien aquí que tenga alguna experiencia que les pueda servir con alguna duda que tengan en cuanto a levantar fondos localmente. Bueno, Hanna, no sé si vos querés resaltar algo antes de, o hacer un cierre antes de irnos. Yo quiero agradecerles por estar aquí, por escucharme, y estoy con toda la disposición, como les dije, de compartir con sus equipos si fuera necesario, pero también sé que ustedes pueden hacerlo. Así que ahí, aquí dijeron, sí, Support Raising Solutions tiene unos talleres muy buenos también. De hecho, tienen un libro que se llama El Pedido Divino, que tiene, yo recomiendo muchísimo la primera parte de ese libro porque es el fundamento bíblico y ahí es poderosísimo porque es el Espíritu Santo quien nos habla a través de su palabra. Es mucho más sencillo para nuestra gente o para todo mundo cuando ve que la palabra del Señor se hace vida, ¿verdad? Tomar acciones es más fácil. Yo creo que nosotros tenemos todos tus contactos y podemos pasarlos a Nati también. Y solo quería decir, es muy importante que reciban ayuda de otro misionero también a compartir su experiencia y tener a alguien que está orando para tu misión y que tiene la fuerza de seguir adelante con el proyecto. Y más importante es siempre recordar que esta es una llamada de Dios y es un placer que puedes invitar a alguien a ser parte de su gran llamada, de su gran misión. Entonces, algo muy importante de recordar, y espero que tal vez si conocen a alguien aquí, puede escribirle y compartir unas ideas que tienen, pero qué gran presentación que Nati nos dio hoy, ¿verdad? Yo aprendí más cosas y fue muy bonito. Entonces, creo que todos estamos aquí muy agradecidos por su tiempo. Mucho gusto. Excelente. Bueno, un gusto y estamos en contacto. Hasta luego.